Esta noche vamos a hablar acerca de la Biblia. Vamos a hablar de la Biblia. Hemos hablado bastante de lo que la ciencia dice respecto de Dios, desde su palabra. Pero esta noche vamos a comenzar sin dejar de lado lo que dice la ciencia, lo que dice la innovación humana. Vamos nosotros a fundamentar también lo que dice la Escritura. Pudiéramos decir que la Biblia, el mundo ha reconocido que en la historia de la humanidad se ha reconocido las famosas 7 maravillas del mundo antiguo, ¿cierto que sí? De hecho hay 7 maravillas del mundo actual. En el antiguo mundo, por decirlo de alguna manera, habían 7 maravillas: los jardines colgantes de Babilonia, la pirámide de Keops, el faro de Alejandría, en fin, 7 maravillas que se consideraron hechos y cosas asombrosas del hombre que hacen referencia a eso que se denomina la maravilla. Pero nosotros pudiéramos esta noche hablar de las 7 maravillas de la palabra de Dios. 7 maravillas de la palabra de Dios. Y si usted viene a este lugar y quieres registrar esto en tu mente, pero también lo quieres registrar en tu corazón, yo te voy a invitar. Acuérdate que los miércoles, de alguna manera, es un servicio distinto, y usted no debe venir solamente con los oídos, sino que usted debe procurar venir con algo en que apuntar, que eso lo va a ayudar. Hagas uso de su celular, no deje que lo distraigan en este momento, ¿ok? Usted puede escribir en su celular las 7 maravillas de la Biblia o de la palabra de Dios. Una de las cosas que puedo yo reconocer inicialmente es que la Biblia es maravillosa en su formación. La formidable manera en que las Escrituras crecieron a partir de 5 libros, los primeros libros que escribió Moisés, hasta completar los 39 libros del Antiguo Testamento y los luego 27 libros del Nuevo Testamento. Esa maravillosa orden, ese maravilloso orden en que la Biblia fue formada, esto hace referencia a algo extraordinario y sobrenaturalmente hecho divino. En ese sentido podemos decir que es uno de los grandes misterios de las edades, cómo la Biblia, que no es un libro escrito por una persona, sino es un libro que se construyó a lo largo de la historia, cómo este libro pudo ir avanzando en el contenido, en la revelación, y cómo la Biblia pudo ir orientando al hombre respecto de las más grandes y profundas inquietudes. Eso de verdad que es supremamente maravilloso, asombroso. También podemos referirnos a la maravilla de su unidad. En segundo lugar, la maravilla de su unidad. En este sentido podemos hablar referencia a lo que se puede llamar la cohesión, la hilación, la unidad temática que se encuentra en la palabra de Dios. La unidad temática, una extraordinaria unidad temática. Permítame decirles que los 66 libros no fueron escritos por una persona. Los 66 libros fueron escritos por casi 40 y pico de hombres en diversas culturas, en diversos continentes, en estratos sociales distintos. Y sin embargo, a pesar de esa gran variedad de escritores, no hay, escúcheme bien, no hay ninguna contradicción bíblica. Y permítame decirle algo: si a usted le parece que en la Biblia hay una contradicción, lejos de creer que la Biblia tiene un error, lo que usted tiene que decir, y perdóneme que se lo diga de esta manera, es que usted es un ignorante. Algo está ignorando respecto de lo que usted está creyendo, a tal punto que usted está diciendo es que la Biblia tiene un error, como que usted fuera más inteligente que la Biblia. Y déjeme decirle, usted es muy inteligente seguramente, pero la Biblia tiene un poder sobrenatural en la inteligencia, y en esto usted y yo debemos aclarar nuestros conceptos. Si usted tiene alguna debilidad, alguna cosa que le parece contradictoria de la Biblia, pues usted lo que tiene que hacer es avanzar en su conocimiento, aclarar las dudas que usted tiene, y entonces reconocer que no hay otra maravillosa expresión de la revelación de Dios a los hombres de manera escrita que la Biblia, la palabra de Dios. Amén. La Biblia es el libro más unificado del mundo, con una revelación progresiva del mensaje de Dios, sin ninguna contradicción, verdadera.
Otra cosa que podemos denominar una maravilla de la Biblia es que la maravilla de su edad. La Biblia es indudablemente la obra literaria más vieja y antigua en el mundo. Comenzando con su primera sección de los 5 primeros libros que escribió Moisés hace 35 siglos más o menos, podemos decir algo, y es que no hay un solo texto escrito por ser humano alguno que pueda contar con esa maravillosa datación histórica que hace referencia a la edad de la Biblia. La Biblia es el libro antiguo de mayor circulación. Y aquí viene la cuarta, la maravillosa obra de sus ventas. A pesar de ser el libro más viejo y popular del mundo, sus continuas ventas año tras año son una maravilla en el campo editorial. Los eruditos estiman que hay mucho más de 200 millones de Biblias publicadas a través del globo terráqueo. Increíblemente, la Sociedad Bíblica Americana imprimió su Biblia número 2 millones en 1976. Es el único libro que la gente compra y compra y compra y compra y sigue comprando de manera estupenda. Podemos hacer referencia a la quinta maravilla, y es la maravilla de su popularidad. Pese a ser escrita hace más de 2000 años por antiguos habitantes del Medio Oriente en el estilo literario oriental, la Biblia sigue siendo el libro más fascinante y estupendo de toda la historia y de toda la tierra. Cada año es leída por más de 1 millón de adultos y jóvenes, representando a cada nación y clase de personas en el planeta. No hay un libro en la tierra que sea leído con tanta rigurosidad y con tanto pensamiento, así sea para buscar las aparentes contradicciones, así sea para eso. No hay un libro en la tierra que haya sido leído con tanta y asombrosa precisión. La maravilla de su idioma. Las escrituras fueron escritas en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. La mayoría de esos libros, la mayoría de ellos, los escritores eran indoctos y no se conocían entre sí. Sin embargo, los sabios de cada era han reconocido la Biblia como la obra literaria más grande del mundo. ¿Aló? Y aquí viene la séptima maravilla, y es la maravilla de su preservación. No hay otro libro en la historia que haya sufrido más oposición, odio, persecución y brasas ardientes que la Biblia. No obstante, después de miles de años de oposición, la Biblia no solo ha sobrevivido, sino que ha triunfado sobre emperadores, reyes, dictadores que trataron de silenciar su mensaje de salvación mediante todo tipo de persecución. La Biblia se ha mantenido incólume, y esto de verdad es asombroso, ¿cierto que sí? Podríamos decir, por ejemplo, este gran pensador Voltaire, que dijo: no pasarán 100 años en que la Biblia en el avance científico sea desvirtuada en su totalidad. Y permítame decirle, en el mismo lugar, en la misma casa, dice la historia, en que Voltaire imprimió, tenía una imprenta, allí, en ese mismo lugar, se imprimieron Biblias como evidencia de la contundencia de un poder sobrenatural, el poder de Dios. Y he hablado de 7, pero podría decir evidentemente que no son 7 sino 8. Y la octava maravilla es ese maravilloso poder transformador que tiene la Biblia. ¿Está claro? No hay un libro en la tierra, no hay un solo libro en la tierra que transforme tanto la mente, el alma, el espíritu de alguien como lo que registra la palabra de Dios. ¿Dice usted amén a eso? Quiero que esta noche hablemos de la pruebas científicas de la precisión de la Biblia. La Biblia, escúcheme bien, no es un libro científico. Quiero partir de ese pensamiento. La Biblia no es un libro científico. Sin embargo, sus declaraciones tienen una precisión asombrosa. Y vamos esta noche a mirar algunos elementos. Y usted, después de hablar de todo esto que vamos a mencionar, por lo menos esta noche voy a hacerle referencia a 14 evidencias científicas que hablan de la superioridad de la Biblia. 14. Y la pregunta es:
¿Cómo pudieron los escritores de la Biblia saber que estos hechos estaban sobrenaturalmente manifestados por Dios? ¿Cómo podían? Algunos de ellos escribieron cosas que ni siquiera entendían. En su momento los escritores no entendían lo que escribían, pero con el pasar de los años se evidenció que la Biblia evidentemente está inspirada de manera sobrenatural. Acuérdense lo que dice la Escritura: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y una de las primeras cosas que quiero mencionar, uno de los primeros argumentos científicos de la superioridad y singularidad de la Biblia, es que el hombre, por ejemplo, la creación del hombre, muchas veces a lo largo y ancho de la historia, la gente se reía, se mofaba. En la historia se mofaron de la famosa fábula a través de la cual se creó al hombre. La gente se burló de ese texto de la Biblia en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La gente se mofó de eso, la gente se burló. Los falsos científicos se burlaban de eso, que para ellos era considerado un hecho eminentemente fabulesco, absolutamente mitológico, de ninguna fundamentación científica. Pero con el tiempo se sorprendieron que el barro y la tierra contienen cada elemento del cuerpo humano, o en el cuerpo humano están cada uno de los elementos que posee la tierra. Eso hace referencia a que el hombre fue sustraído de la tierra, y no para que la gente hoy se ponga la señal de la cruz que decía que recordaba que tú eres polvo y en polvo te has de convertir, porque eso el Señor, la ceniza, acuérdense que la Biblia dice que el Señor cambió nuestro lamento, nuestra ceniza, nuestro luto en baile, en danza y en alegría. Dígame a eso. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso. Un artículo de la revista Selecciones en noviembre de 1982 describió el fascinante descubrimiento de los investigadores del Centro AME de Investigaciones de la NASA, confirmando que el relato de la Biblia en cuanto a que cada elemento corporal humano se encuentra en el suelo es extraordinariamente maravilloso. Eso es contundente. Este libro, entre otras cosas, se lo quiero recomendar. Yo le he recomendado a ustedes bastantes libros. ¿Ustedes, quiénes han comprado los libros que yo he recomendado? ¿O se quedan simplemente en la recomendación? Este libro es muy bueno. Se llama La firma de Dios. La firma de Dios. Descubrimientos bíblicos sorprendentes. Escrito, si usted, señorita, lo puede enfocar para que los hermanos escriban el nombre y puedan mirar el autor. Se llama Grant Jeffrey. Grant Jeffrey, ese es el autor. La firma de Dios. Es un libro muy bueno. Es un libro de consulta, es un libro de estudio que a usted lo va a ayudar muchísimo. ¿Okay? Este libro es fabuloso, se lo recomiendo. Entonces, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de esa superioridad científica de la Biblia, encontramos en primera instancia ese argumento, el argumento de la creación del hombre. El hombre formado del polvo de la tierra. Cuando nosotros miramos una segunda evidencia, por ejemplo, es la evidencia de la primera ley de la termodinámica. Hablamos un poquito y de manera somera respecto de eso. Hablamos de manera somera respecto de eso en clases pasadas. Hablamos de la primera ley de la termodinámica. Escúcheme, es una ley, no es un postulado, no es una hipótesis, no es una presuposición, es una ley. La primera ley de la termodinámica es una que dice que se denomina la ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía dice que en primera instancia dice que el mundo no pudo crearse a sí mismo. Por este postulado, el postulado de la primera ley de la termodinámica dice que la energía no puede ser creada ni destruida. Lavoisier, un gran pensador químico, científico, dijo: nada se crea, nada se destruye, únicamente se transforma. De manera que ese pensamiento de que el universo, la tierra, lo creado, lo visible, fue
producto de una evolución espontánea o de una explosión espontánea, viola automáticamente la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía no puede ser creada ni destruida, sino simplemente transformada. En consecuencia, esto es, por supuesto, llamado la ley de la conservación de la energía. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, partimos de una evidencia, y es que tuvo esto que ser, la materia tuvo que haber sido creada para que la energía contenida en la materia pudiera sostenerse a lo largo y ancho de toda la historia del universo. En este sentido, terminamos leyendo en la Biblia, en el capítulo 2 del libro de Génesis, y dice la Biblia: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó Dios de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, considere este pensamiento importante. La ley de la conservación de la energía confirma que el universo no pudo haberse creado a sí mismo. Esa evolución espontánea, esa explosión espontánea, eso viola la primera ley de un pensamiento científico como es la termodinámica. En ese sentido, que el universo no pudo haberse creado a sí mismo, tuvo que ser creado por una fuerza sobrenatural fuera del universo. Y la Biblia nos dice quién es esa fuerza sobrenatural: que la humanidad, que algunos lo han llamado el gran arquitecto del universo, otros lo han llamado el gran creador, otros lo han llamado la fuerza invisible, la fuerza impersonal, la voz de la conciencia. Yo no sé qué nombres le han querido poner a Dios, pero tú y yo sabemos que ese Dios eterno es un Dios personal, que se relaciona con los hombres, que quiere tener intimidad con los hombres, que se quiere mostrar a favor de los hombres y quiere enseñarnos a nosotros el camino de vuelta al Padre que un día se perdió en el huerto del Edén. Nuestro Dios no es un ser impersonal, es un Dios real, verdadero, con quien tú y yo podemos conversar, hablar, y con quien podemos tener una perfecta comunión. Dígame a eso. La tercera evidencia, la ley de la entropía. El segundo principio de la ciencia es la ley de la entropía, que quiere decir, en términos un poco más sencillos, lo que dice esta ciencia es que todos los sistemas y elementos del universo tienden a desintegrarse a un orden menor de energía u organización disponible. De alguna manera pudiéramos decir lo que yo le enseñaba en clases anteriores, que lo creado, la naturaleza, tiende al desorden, tiende a la degradación. Todo tiende a eso. En ese sentido podemos decirle de la siguiente manera: la ley de la entropía, o la segunda ley de la termodinámica, revela que el universo debió ser creado en algún punto definido en el pasado para explicar el hecho de que toda observación científica confirma que todo continúa decayendo. Todo, absolutamente todo. Todo, no estoy diciendo que se crea, estoy diciendo que se viene descomponiendo. Todo, absolutamente todo. Todo comienza de algo perfecto a algo imperfecto. Todo comienza a desgastarse. Y eso usted lo puede mirar desde todo punto de vista. Los artículos materiales se tienden a desgastar. La naturaleza tiende al desorden. Su cuerpo tiende a la vejez. Aló. Yo le decía al hermano Víctor Hugo que hoy llegó: ay, pastor, me duele. Hermano, ¿sabe qué? La segunda ley de la termodinámica dice que nosotros tendemos a desgastarnos. Nos estamos desgastando. ¿Está claro? Y en ese pensamiento, permítame sustentarle esto de la siguiente manera. El hecho de que el sol queme combustible nuclear a un promedio de 200,000 explosiones nucleares por segundo provee la enorme radiación que inunda nuestro sistema solar. El universo, el planeta se está desgastando. Y eso no es una cosa que los ecologistas están diciendo últimamente, no, es una cosa que la ciencia en este postulado advierte y dice. El combustible del sol se está desgastando. Y no solamente el sol que nos alumbra y nos da luz, todas las estrellas se desgastan.
De hecho, permítame decirle que las estrellas están compuestas por hidrógeno, están compuestas por helio. Cuando el hidrógeno se gasta a la mitad, en ese instante la estrella produce un efecto completamente, podríamos decir que el sol o las estrellas se apagan. Y en la historia se han apagado muchas. Hay veces, hay estrellas que usted ve que todavía están brillando, pero de pronto se apagaron hace mucho tiempo y vienen de pronto viajando esa información. Entonces, pudiéramos decir que esto es impresionante. Ya el sol está quemando toda su reserva de combustible. La lógica declara que hubo un punto en el pasado distante cuando el sol estuvo nuevo. Aló, si todo se está desgastando, en un momento en que el sol estuvo nuevo, la tierra estuvo nueva, hubo un momento, todo se gasta. El plumero que usted quiere, el carro que usted anhela, todo se gasta, todo se gasta. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, leemos un pasaje de Apocalipsis 6:12. Quiero que leamos este pasaje, porque proféticamente hablando, un día el sol se apagará. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Sabe cómo se llama eso en astronomía? Eso se llama el cambio de la estrella a una supernova, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Hermano, esto es algo científico. El sol se apaga y la luna también, como consecuencia de que la luna simplemente refleja la luz de... Cuando Juan, el discípulo amado, tenía información astronómica como para decir que esto era así, ¿cuánta gente no creía? De hecho, hay gente que dice la luna alumbra. La luna no alumbra. Hay gente que aquí, usted y yo, alguna vez a día hay la luna como alumbra de bonito. La luna no está alumbrando, la luna no tiene luz, pero usted termina diciendo que la luna. Pero ahí está la evidencia bíblica, científica, que cuando el sol se apaga, la luna también. Y llegará el día en que el sol se va a apagar. Aló. Y no falta mucho. Entonces este pensamiento es extraordinario. Otro argumento es el concepto del día y de la noche. El concepto del día y de la noche. Si usted lee, por ejemplo, la Biblia en el libro de Lucas 17:30, dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Será el día. Más en el versículo 34 hasta el 36 del 17 dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Lucas escribió esto. Eso lo declaró Jesucristo. ¿Qué sabía? Supongamos que estos señores tenían una capacidad para reconocer la redondez de la tierra. Entonces todos sabemos que la tierra, hubo gente que peleó, que mató por el concepto que tenían respecto. Había un pensamiento antiguo, muy antiguo, que decía que la tierra era plana, que descansaba sobre los lomos de un elefante, que a su vez este elefante descansaba sobre una gran tortuga. Mire, eso lo creían los antiguos. Ese era el pensamiento de antes. Pero cuando tú lees esto en la Biblia, te das cuenta que eso que estaba haciendo referencia, primero hace referencia al día y la noche. En el día que Cristo venga por su iglesia, en la segunda venida, con la iglesia, en la segunda venida, dice la palabra que allí se manifestará de una manera gloriosa el poder de Dios. Y encontramos en este pasaje, por ejemplo, que había... ¿Cómo se sabía que en alguna parte de la tierra era de día y en otra parte de la tierra era de noche? Cuando dice: dos estarán en el campo. Vamos a leer versículo 34 otra vez. Son tres actividades que hacen referencia histórica a tres momentos distintos. Dice: en aquella noche, cuando Cristo venga, en alguna parte será de noche. Dice: estarán en el campo, en la cama. O sea, usted se supone, bueno, la gente normal duerme de noche. La gente anormal duerme de día y duerme de noche y están despiertos de noche. Pero lo normal es que en la noche la gente está durmiendo. La gente está durmiendo de noche. Más en el versículo 35 dice:
Estarán moliendo. La actividad nocturna, dormir, moler, era una actividad que hacían las mujeres en la jornada de la tarde. Y dice, y dos estarán en el campo. Es una actividad que se producirá y que se producía en horas de la mañana. De manera que cuando Cristo venga, en algunas partes será de día, en algunas partes será de noche y en otras partes será de tarde. Es una evidencia de que científicamente la Biblia hacía referencia de que la tierra, primero que todo, giraba, era redonda y giraba. Eso es ciencia. ¿Aló? El movimiento del sol, en quinto lugar, el movimiento del sol. Permítame explicarle esto. En el libro de los Salmos, en el capítulo 19, versículo 4 al 6, dice la Biblia: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y hablando del sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Al principio, acuérdense que la gente tenía un pensamiento respecto del movimiento del sol, ¿cierto? Al principio se creía que el sol era el que se movía. Al principio se creía eso. Después la ciencia lo desvirtuó. Cuando la ciencia desvirtuó que el sol se movía, en consecuencia refutaron ese texto bíblico. Cuando descubrieron que el sol no se movía, sino que la tierra era la que se movía, y dijeron que el sol no podía moverse. Sin embargo, permítame explicarle, reciente descubrimiento del telescopio Hubble confirmaron la precisión de las escrituras al probar que el sol se mueve a través del espacio en un circuito que cubre una enorme órbita, que la vuelta del sol en el universo tarda más o menos 260 millones de años. Si el sol, pregunta, ¿cuántas vueltas ha dado el sol? Pues ninguna. Simplemente el sol se está trasladando. Porque aquí hay otro argumento, y es que la tierra, el universo, no tiene tantos miles de millones de años como la gente supone. Y eso en otra oportunidad se lo explico. Aquí está el sol. Y refutaron a ese texto bíblico. ¿Cómo que el sol se mueve? Pues el sol se mueve, señores. Y lo descubrieron los científicos. Lo descubrió la astronomía. No la astrología, sino la astronomía. Sexto, hermoso esto que dice Amós 5:8. Amós 5:8. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, y el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Las Pleiades. El texto griego original en el que se escribió hace referencia a 7 estrellas. 7 estrellas. Cuando la gente mira al cielo, los escritores bíblicos, los traductores de la Biblia, de hecho, la Biblia en inglés, la King James, mantiene el texto griego original cuando hace referencia a las 7 estrellas. Pero por mucho tiempo y a lo largo y ancho de la historia se decía que en el cielo había unas estrellas, específicamente podríamos llamarlo en la constelación de Tauro, unas estrellas que están a 440 años luz de la Tierra. Entonces esas estrellas que están allá, históricamente hablando, se decían como que eran 6, pero la Biblia dice que eran 7, hasta que, permítame decirlo, se descubrió a través de telescopios muy especializados que no eran 6 como se creía históricamente, sino que eran 7, y son 7 como dice la Biblia. Las famosas 7 cabrillas, cuando usted mira en el cielo. ¿Usted no ha oído hablar de las 7 cabrillas? Una estrella, una agrupación de estrellas que usted las mira en el cielo, 7 cabrillas. Antes, históricamente, se creía que eran 6, porque eran 6 las que se veían. De hecho, si usted mira al cielo, los tomasitos van a salir hoy a buscarla, van a mirar y solamente hay 6. Solamente hay 6.
La Biblia decía en el libro del profeta Amós, 400 y más años antes de Cristo, permítame decirle, dice la palabra, que allí las Pleiades tenían 7 estrellas. Eso es asombroso, diga sí o no. La redondez de la tierra, número 7. Oiga, es interesante mirar que la redondez de la tierra está descrita en la Biblia de esta manera en el libro de Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. El texto griego dice el orbe de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ese pensamiento de la redondez de la tierra es una evidencia de la sobrenaturalidad de la Biblia. ¿Qué sabía Isaías que la tierra era redonda? El mismo Dios, revelando a través del Espíritu a un hombre, descubrió y describió que la tierra era redonda, no cuadrada, no plana, como la gente supone. Hay algunos que de pronto dicen que la Biblia hace referencia a los 4 confines de la tierra, como para suponer, de hecho, en la historia de la humanidad, los abanderados de la Biblia decían que la tierra era cuadrada. ¿Se acuerdan ustedes? Y mataban porque decían que alguien suponía decir otra cosa y era terrible. Porque la Biblia habla de los 4 confines de la tierra. Y esto no está diciendo, eso no implica que la Biblia estuviera diciendo que la tierra era cuadrada, sino que era evidente que el hombre tenía 4 puntos cardinales. Y eso la Biblia también lo registra. Octavo, la ley de la gravedad de la tierra en el espacio interestelar. Dice la escritura en el libro de Job 26:7. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Señoras y señores, eso se llama ley gravitacional. De hecho, es importante. Históricamente se creía, mitológicamente le decía que la gente creía, ¿no?, en su imaginación, en su pensamiento maravilloso, estupendo del género humano, que la tierra era cuadrada, estaba sobre un elefante que a su vez estaba sobre una gran, inmensa tortuga. Ese era el pensamiento de la gente de antes. Sin embargo, la Biblia dice cuelga la tierra sobre la nada. Dentro de la mitología se creía que Atlas tenía la tierra sobre su espalda. Eso también está desvirtuado por la Biblia. Bueno, aquí dentro de este concepto de la ley gravitacional dice, Él extiende el norte sobre el vacío. Interesante, hermanos, que cuando usted mira al norte, cuelga la tierra sobre la nada. Así que Él cuelga la tierra sobre la nada. Dios la puso ahí donde está. Cuelga sobre la nada. Hace referencia también a ese pensamiento de que Él extiende el norte sobre un vacío. En este pensamiento, los astrónomos descubrieron que el área del norte del eje de nuestra Tierra hacia la estrella polar casi no tiene estrellas, en contraste con cualquier otra dirección. Al norte, al polo norte, no hay estrellas. Nada más se habla de la estrella. ¿Cómo que la estrella del polo norte? La estrella polar. Sencillo. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué conocimiento tenía Job del polo norte? ¿Cuándo fue Job al polo norte? Como para que él dijera, yo fui al polo norte y me di cuenta que allá hay una estrella, que no había más. Él extiende el norte sobre vacío. El norte de nuestro planeta, curiosamente, está despoblado de estrellas de nuestro planeta. Por lo menos en lo que a visibilidad se refiere. ¿Qué sabía Job de eso? Y voy a leerles otras cositas que Job enseñó, están en el libro de Job, escritas por Job, que ni siquiera él entendía en su libro, en ese libro. ¿Se están convenciendo? Algunos ya estaban convencidos. Pastor, usted no me está convenciendo. Yo estaba convencido. Lo que pasa es que esto me está ayudando, porque yo tengo unos compañeros en la universidad que me quieren hacer sentir que yo soy el raro de la clase, o el raro de la universidad, porque creo en Dios. Permítame, gente ignorante que con sus pensamientos y opiniones totalmente naturales,
que no perciben las cosas del Espíritu porque para ellos son locuras, no las pueden entender, terminan. Y hay muchos evangélicos. Uy, tú le dices esto a un evangélico, de esos que están desapercibidos, que no saben ni para dónde van, que vienen a culto y eso a veces, y eso porque tienen un problema, nada más. Su fe está fundamentada en la liviandad de la emoción. Su fe está fundamentada en la lúgubre inestabilidad de los sentimientos que van y vienen. Y eso, infortunadamente lo digo, mucha gente de nuestro entorno lo vive y lo padece. El ciclo hidrológico del tiempo como número 9. ¿Sabía usted que la gente no podía comprender el ciclo hidrológico? Mire, nuestro planeta está compuesto del 70% de agua. Nosotros podríamos llamarnos más bien, en vez de tierra, el planeta agua. Pero la gente suponía, ¿usted de dónde supone que salen las nubes y el agua y el agua de las nubes? Del vapor. ¿Del vapor de dónde? Del agua que está en la tierra. ¿Sabe que la gente normalmente supone que el agua de los ríos se evapora y todo lo demás? Porque la gente no alcanza a precisar cómo es que el agua del mar se puede evaporar. Porque el agua del mar es salada y el agua que cae del cielo es dulce. En el mar el agua, ¿alguno de ustedes ha probado el agua que llueve en el mar? ¿Alguno de ustedes la ha probado? ¿Es salada o es dulce? Dulce, porque a través del proceso de evaporación, el agua cuando se evapora suelta la sal. Permítame leerle el libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 7. Dice Eclesiastés: los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Oiga, ¿por qué el mar no se llena? Porque se evapora. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Eso se llama el ciclo hidrológico. Obviamente del agua. Ciclo hidrológico del agua, es redundancia. El ciclo hidrológico. Esto evidentemente hace referencia a que allí había un pensamiento de Salomón que hace referencia a eso. Después fue que descubrieron eso. Tomasitos, busquen cuándo fue que descubrieron el ciclo hidrológico del agua o el ciclo hidrológico de la tierra. Ahí está, interesante. 10. Oiga, escuchen, perdona, hablando del ciclo hidrológico, en el libro de Job, en el capítulo 36, versículo 27 al 29 dice la Biblia: Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, el cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? Esto es increíble, porque ese pasaje bíblico revela todo el ciclo hidrológico de la evaporación, la formación de las nubes y la precipitación. El libro de Job. La complejidad de los patrones climatológicos. Permítame decirles esto: ¿cómo podía el rey Salomón, que estaba ya pensando en las mujeres y toda la cuestión, hace 3.000 años, que los vientos de nuestro planeta seguían un patrón circular de sur a norte? Así. Leamos el libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 6. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelve al viento de nuevo. Ese ciclo, escúchame bien, los patrones climatológicos, estos patrones climatológicos, este ciclo del viento, esto evidentemente estaba sustentado en la Biblia y recientemente se descubrió. ¿Ok? Otra cosa, el peso del viento. La gente que iba a suponer que el viento tenía peso, porque la gente dice que el viento, que va y viene, que nadie lo ve, toda la historia del viento.
Dice la escritura en el libro de Job, capítulo 28, versículo 24 al 26. Porque él mira hacia los fines de la tierra y ve cuando hay bajo los cielos. Al dar peso al viento, y poner las aguas por medida. En esta enigmática declaración la Biblia revela que los vientos son gobernados por su peso. Un hecho que los científicos solamente determinaron el siglo pasado. ¿Cómo supo Job que los patrones del aire y el viento son gobernados por su peso? Los meteorólogos han encontrado que los pesos relativos del viento y el agua determinan en gran medida los patrones del clima. Se descubrió también que en el océano profundo hay corrientes marinas especiales. Lo podríamos llamar senderos. En el año 1786, Benjamin Franklin publicó la información que coleccionó las conversaciones de dos capitanes marinos en cuanto a las enormes corrientes como las del Golfo de México, que recorren como profundos ríos muy por debajo de la superficie del océano Atlántico. La masiva corriente del Golfo de México carga más de 5,000 veces la cantidad de agua que el río Mississippi. Esta asombrosa corriente que calienta el clima del Reino Unido y al oeste de Europa lleva más de 25 veces el agua que todos los ríos en el planeta. Los científicos descubrieron que la corriente del Golfo solo es una pequeña parte de un enorme giro que rodea el océano Atlántico. Recientemente descubrieron en el océano Pacífico también hay una corriente llamada la corriente negra. Y vamos a leer lo que dice el Salmo capítulo 8, versículo 8. Salmo 8, 8. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Hay cosas que usted lee en el libro de Job, de los salmos de Job, que usted ¿qué va a entender usted todo eso? Ahí está. Las corrientes del océano. ¿Aló? Bueno, podríamos hablar, por ejemplo, otra cosa, las fuentes dentro del océano. Se ha descubierto que en el océano, en las profundidades del mar, fluyen manantiales de agua en el mismo océano. Si usted lee la Biblia en Job 38, 16, todas esas son las respuestas que Dios le dio a Job cuando estaba preguntando tanta cosa. ¿Dónde estabas tú cuando Dios fundaba la tierra? Y toda esa cantidad de cosas, mira, ahí está. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? O sea que en la Biblia Dios dice que en el mar hay fuentes, manantiales que brotan del mismo mar, en el mismo océano. Y esto la Biblia lo dice. Otra cosa, Job 38, 29 y 30. ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Job vivía en Arabia Saudita. ¿Qué nevera había en Arabia Saudita? ¿Aló? ¿Cuándo fue Job al Polo Norte o al Polo Sur? ¿A qué hielo se refería él? Eso lo reveló Dios. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Señoras y señores, eso es interesante. ¿Sí o no? ¿Cuántos van? Yo dije 14. Hay gente que está perdida. Hay gente que está 14 evidencias. Mire, aquí hay algunas cosas. Yo quiero pedirle a uno de los maestros de la iglesia. Yo sé que de pronto no puedas terminar esta noche. De pronto no puedas terminar esta noche y continuamos la otra semana. Vamos a hacer referencia a el diluvio universal. Y también vamos a hacer referencia al arca de Noé. Quiero que recibamos a nuestro hermano Jorge Eliezer Pardo Prieto con un fuerte y afectuoso aplauso. Quiero decirle que el diluvio universal está ligado al arca de Noé. Y aunque pareciera una historia como de ficción,
tiene argumentos científicos. Si usted alguna vez tiene la oportunidad de ir a una ciudad de Colombia que se llama Villa de Leyva. ¿Alguien ha ido a Villa de Leyva? Cerca a Tunja. Hay un gran museo donde de ese mismo lugar se han extraído fósiles de delfines. ¿Y cómo resultaron delfines en un lugar tan lejano a la costa Caribe? Esa es una evidencia de que el diluvio no fue un cuento chino. Ahora, si hablamos del arca, a través de los años y por la palabra, hemos oído de la historia del arca, cómo fue el arca. La misma palabra describe que Dios le dio la orden a Noé de hacer una embarcación. Y le dio el tipo de madera, le dio las medidas y le dio ciertas técnicas para hacerlo impermeable. Ahora no se habla del diseño. Sin embargo, unos científicos coreanos se han dedicado a estudiar acerca de cómo podría haber sido el diseño del arca de Noé. Nosotros podíamos ver por unas gráficas, la gráfica 1, cómo podría ser o cómo podría haber sido el primer diseño del arca. O sea, era una cosa monumental. Era hecho todo en madera. No había la tecnología de hoy. Sin embargo, lo que dice la palabra respecto a cómo el Señor le dio la orden a Noé de hacerlo, en Génesis capítulo 6, versículo 14, la misma palabra nos enseña que el Señor no improvisó, sino que le da la orden específica. Génesis 6, 14 al 16, dice así: hazte un arca de madera de gofer. Ese era el tipo de madera con que tenía que hacer Noé el arca. Dice: harás aposentos en el arca. En el original esa palabra aposentos es nidos. Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Aquí tenemos que tener en cuenta tres cosas importantes. Lo primero, la madera de gofer. Investigando un poco, encontré que es una madera muy dura, tal vez dura como el ciprés, pero muy liviana. O sea, no podía ser la embarcación hecha de otro tipo de madera. Segundo, el hecho de calafatear con brea. Calafatear es rellenar la junta de las piezas de madera. Las embarcaciones son tablas que son juntas, se van juntando, sean amarradas con cuerdas, pero la unión de las tablas por la tecnología de la época no la hacían que fueran totalmente herméticas como para que no se filtrara el agua. Y el Señor le ordena específicamente que tenía que calafatear por la parte de afuera y por la parte de adentro para hacerlo impermeable. Es lo mismo que hizo la mamá de Moisés, cuando dice que lo puso al niño en una cesta y embaunó de brea. Eso es calafatear, hacerlo impermeable para que no se metiera el agua. Ahora, cuando hablamos de las medidas del arca, dice que 300 codos de longitud. Esa medida de codos
dependía de la raza de esa época en ese lugar. Algunas razas, como los egipcios, la medida del codo era de este punto hasta la punta del dedo, la palma extendida. Y más o menos en promedio era entre 44.5 y 52.3, la parte más larga. Entonces, cuando dice que el arca tenía 300 codos, estaríamos hablando de unos 135 metros de longitud. Esa era la longitud de la embarcación. Ahora, de ancho, dice que tenía que tener 50 codos. Eso equivale a unos 23 metros más o menos de ancho. Y la altura, dice que eran 30 codos, más o menos unos 14 metros de altura. Pero además en la misma palabra dice que tenía que tener ¿cuántos pisos? 3 pisos. Lo más seguro es que por revelación el Señor le orientó, mediante el Espíritu Santo, debe haber orientado a Noé para hacer la embarcación perfectamente hecha de manera que se cumpliera el propósito. Porque Noé, entre otras cosas, no era ingeniero naval, no era carpintero. ¿Cuál era el oficio de Noé? Agricultor, porque dice la palabra que después del diluvio, dice que la tierra comenzó a secarse y después de que el arca se posó, Noé bajó del arca y ¿qué hizo? Plantó un viñedo, o sea, sembró uvas. Luego eso nos habla de que era un hombre dedicado a la ganadería tal vez, o un agricultor, pero nunca un ingeniero naval como para haber hecho esa embarcación. Igual la Biblia no registra dónde vivió Noé cuando construyó el arca, pero se presume que vivía en la antigua Mesopotamia. Ahora, estos científicos coreanos descubrieron que el arca posiblemente, cuando se habla del monte Arará, el sitio donde el arca descansó, es una región muy alta porque han encontrado evidencias de que hay vestigios de piezas de madera muy grandes en medio de la nieve. Eso está por allá por Turquía. Entonces, cuando analizamos científicamente por las medidas, esa presunta forma del arca, vamos a encontrar que posiblemente el arca fue rectangular. Vamos a ver la figura 4. Más o menos era con una forma, la anterior más o menos era así, cuadrada, con rampas para subir todos los animales. Y habiendo sido hecha en un lugar donde no había mar, no había río, la fe de Noé lo llevó a construir y a obedecer a Dios al punto de que llovió y el arca flotó y empezó a navegar. Ahora los científicos analizan por esa figura de que aunque la embarcación no era dinámica, era casi que imposible para navegar, o sea, no tenía una forma especial. Dice que en esa forma el arca pudo haber soportado olas hasta de 30 metros y eso la hizo resistente. Amén. Ahora, si nosotros comparamos la medida del arca con otros navíos famosos, también eso nos va a demostrar que no es una utopía lo que la Biblia nos dice de cómo se construyó. Hay una comparación. El barco más grande de arriba es el Queen Mary, es un famoso crucero. Mira el tamaño. Otro tamaño pequeño de embarcación es la Santa María, una de las naves de Colón. La que sigue es el Wyoming, que fue una de las 10 embarcaciones antiguas hechas en madera, de lo más grande que existió. El Titanic, que todos conocemos la historia.
y la parte de abajo encontramos más o menos cómo era la medida del arca de Noé. Entonces, es comparando esos tipos de embarcaciones que han sido hechas bajo toda la tecnología que usted pueda imaginarse, nos dan la idea de que el arca realmente fue hecha. Amén. Ahora, no es coincidencia que el arca hubiera preservado la vida de la humanidad. En Moisés, esa canasta impermeabilizada preservó la vida de Moisés. Es más, la iglesia o el arca es tipo de la iglesia. El arca es tipo de la iglesia que preserva la vida humana. Indudablemente, Noé debió tener la revelación divina de Dios para poder llegar a hacer esta embarcación y que el objetivo de Dios se cumpliera. Amén. Hay muchas más evidencias, muchas más evidencias científicas. Aún se sigue investigando. Hay gente muy dedicada a investigar. Amén. Pero nosotros, apoyados en la palabra y apoyados en lo que el Espíritu Santo nos dice, tenemos que creer que eso fue realidad. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque a través de Noé fuimos preservados para vida eterna. Amén. Excelente. La próxima semana vamos a hacer referencia a la evidencia de el diluvio. Si en verdad hay argumentos científicos que prueban que la tierra un día fue inundada, tal como dice la Biblia. Así que, hermanos, les bendecimos.